Hola, sean bienvenidos una vez más. Soy Alejo Mareco y esto es Nice Looking. Como habíamos visto anteriormente, hablamos de arrays, de string y ahora nos tocaría hablar de lo que son los objetos, la programación orientada a objetos, clases y demás. Bueno, si se fijan en el libro, en la página 40 y algo del PDF, no del libro, 48 por ahí, empieza lo que es objetos y clases. Bueno, es teoría muy extensa, muy extensa. Voy a tratar de resumir para explicarle lo más sencillamente posible. Así que vamos a empezar, porque hay mucho por leer, digamos. Tratemos de ir adelantándonos al libro. ¿Sí? Así entonces mis cursos yo tendría que dar un poquito de teoría y ya podríamos saltar directamente a la práctica. Bueno, habla sobre la programación orientada a objeto y ¿para qué sirve? Bueno, la programación orientada a objeto sirve para simplificar la programación. La programación orientada a objeto es como aquí voy a mostrarles con imágenes. Digamos que creamos un programa en Java, ¿no es cierto? Este programa se va a dividir en objetos. Cada objeto puede cumplir una función determinada y ser de determinada forma. Eso quiere decir que un objeto es un elemento del programa que contiene propiedades y métodos. Más adelante vamos a ver bien qué son las propiedades y los métodos. Igual ya había explicado anteriormente más o menos por arriba. Contiene ciertas características la programación orientada a objetos. Tiene una de sus características es el encapsulamiento. ¿A qué se refiere esto? Es que ni una función en Java funciona fuera de una clase, valga la redundancia. Los métodos y propiedades no funcionan fuera de las clases. Por eso es encapsulamiento, porque encapsula. No hay variables globales, o sea, no hay alguna función que esté fuera de las clases y que funcione en cualquier parte del programa. Siempre va a tener una clase. Bueno, después ocultación. La ocultación se refiere a que podemos decir que clase va a haber un método y que clase no. O sea, los privados y lo público. Si ponemos que un método sea privado, ese método solo funcionará dentro de la clase en donde está y solo podrá verse en otros lugares usando una técnica para mostrarle, que eso vamos a ir viendo. Después el otro es el polimorfismo, que se refiere a que todos los métodos pueden tener distintas versiones, pueden ser del mismo nombre pero cumplir funciones distintas. A eso se llama polimorfismo. Y la herencia es que podemos cambiar un objeto, una clase, digamos, un método, ¿sí? Podemos ir modificándolo y eso es la herencia, que hereda parte de la funcionalidad de algo en uno nuevo. Bueno, me estoy confundiendo un poco en la explicación, por ahí le estoy mareando más de lo que se debe, pero les puedo leer qué es la herencia. La herencia dice, una clase que puede heredar propiedades de otra. Bueno, lo mismo había dicho, que por ejemplo podemos llamar al método string, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos ya qué es un string. Bueno, es de una clase. Entonces, pero nosotros podemos hacerle un string, ponerle char. Entonces, hereda propiedades del string a nuestro nuevo juguete, que es el string char. Suponiendo, dando un ejemplo. Obviamente que acabo de pensarlo así, pero podría ser también, por ejemplo, una clase que se llame propiedad de terreno, de propiedad
de un bien. Eso es un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? La propiedad tiene que un lugar donde se puede vivir. Esa es la característica fundamental. Pero podemos hacer una clase que se llame casa y va a ser una propiedad porque se puede vivir ahí, pero va a tener otras características. O sea, heredó una característica de propiedades, ¿sí? Bueno, antes de seguir dando mucha vuelta, les voy a explicar qué se refiere con la programación orientada a objetos. Y es esto. Ven esta computadora, supongamos que es nuestro programa, ¿sí? Un programa que hicimos en Java. Supongamos que es esta computadora. Entonces, en Java se dice que es más simple programar porque cada objeto tiene una propiedad y una función. Bueno, la computadora es nuestro programa terminado, supongamos. Entonces, si en Java cada parte es un objeto que cumple una función determinada, podríamos decir que la CPU es un objeto CPU, que es el que procesa toda la información. Este es otro objeto que tiene como propiedad mostrarnos la información que procesa la CPU. Este es otro objeto que nos permite ingresar datos a la CPU. Este es un objeto, otro objeto, digamos, que nos permite navegar para ver los datos, para decirle qué procesar y qué no a la CPU, podría decirse. Bueno, y entonces este es nuestro programa completo. ¿Qué quiere decir? Que esta puede ser la clase computadora, que contiene a su vez otra subclase que es CPU, monitor, teclado, mouse. Y a su vez la clase CPU tiene otros elementos dentro, otras clases puede tener adentro, otros elementos. Y puede haber varias CPU de la misma clase, de la clase CPU, o puede haber varias computadoras de la clase computadora. Eso es un ejemplo bastante simple que se puede entender por qué la programación orientada a objetos es más simple. Porque si yo quiero armar un televisor, podría decir que usaría el monitor y la CPU. Le enchufo un cablecito para adaptarlo a las señales de televisión y sería un televisor. ¿Entienden? Reutilizo el monitor, la clase monitor, para crear un televisor. Es por eso que la programación orientada a objetos es más simple, porque podemos reutilizar cosas que ya hemos creado sin tener que volver a hacerlo. En cambio, en la estructurada, por ejemplo, la línea 40 suma, y si vos querés hacer otra suma en la línea 3350, tú no llamas a suma, tienes que copiar todo el código de esa línea y pegarlo en la línea 1000 y algo. Y esa es la diferencia entre estructurada y programación orientada a objetos. Bueno, después el libro habla sobre introducción al concepto de objeto. Un objeto es cualquier entidad representable en un programa informático, bien sea real, ordenador o bien sea un concepto, transferencia. Un objeto es un sistema, posee una identidad, un estado y un comportamiento. Le voy a leer esto y aquí vamos a quedar porque si no se va a extender demasiado. Le voy a leer estos tres conceptos y nos va a quedar clase para la clase que viene, valga la redundancia. El estado marca las condiciones de existencia del objeto dentro del programa. Lógicamente, este estado puede cambiar. Un coche puede estar parado, en marcha, estropeado, funcionando, sin gasolina, etc. Luego dice, el comportamiento determina cómo responde el objeto ante peticiones de otros objetos. Por ejemplo, un objeto conductor puede lanzar un mensaje, arrancar a un coche, ¿sí? El comportamiento determina qué es lo que hará el objeto. Identidad. La identidad determina que cada objeto es único aunque tenga el mismo valor.
No existen dos objetos iguales. Lo que sí existe son dos referencias al mismo objeto. Los objetos se manejan por referencias. Existirá una referencia a un objeto, de modo que esa referencia permitirá cambiar los atributos del objeto. Incluso puede haber varias referencias al mismo objeto, de modo que si una referencia cambia el estado del objeto, el resto mostrará esos cambios. Los objetos por valor son los que no usan referencia y usan copia de valores concretos. En Java estos objetos son los tipos simples: int, char, byte, short, long, float, double y boolean. El resto son todos objetos incluidos array y string. ¿Qué quiere decir aquí? Que nos indica qué diferencia hay entre el int, el char, el byte con lo que es string y array. Vieron que yo les iba diciendo de que array y string son objetos. Bueno, aquí en esta parte nos explica bien por qué razones sucede eso. Bueno, si quieren pueden ir adelantándose y leyendo clases. Ahí hay unos ejemplitos, unos dibujitos, unos cuadritos. Después entra lo que es objetos y así va aumentando el nivel. Después muestra cómo crear una clase, cómo definir métodos, eso vamos a ir viendo. Y para culminar esta clase que fue teoría pura, quiero que se realice un programa como ejercicio, ¿no es cierto?, práctico. Un programa que, dado un string, compare cada uno de sus caracteres y los que son iguales, que se cuenten en un contador, obviamente, y se imprima en pantalla. Luego quiero que los que no son iguales se muestren en pantalla debajo de el número de que son iguales. Por ejemplo, ponemos a Alejandro, por ejemplo. Entonces compara A con L, no son iguales, entonces cuenta para el que no es igual. Entonces, ¿quién no era igual? L. Bueno, porque A de Alejandro se va a repetir en cierto momento, entonces en este caso sería la L. Luego comparas A con E, tampoco es igual, y guardas la E en no es igual. Después así sucesivamente. Y cuando choca con la A, son iguales, cuenta como 1. Luego sigue comparando, termina. Luego al final de que corra todo el programa, lo que tienes que hacer es mostrarme el número de comparados igual. En este caso, como el texto es corto, hay una sola letra que se compara, que es igual a la primera, ¿no es cierto? Entonces pones 1, va a aparecer las letras que se repiten, es la 1. Claro. Y luego abajo las letras que no repiten, que no son iguales a A, son. Y ahí va a decir Alejandro, porque la A es, bueno, algo así tiene que ser el programa. ¿Se entendió más o menos? Voy igual a dejar detallado en la descripción del video bien cómo va a ser el ejercicio más o menos planteado. Así ustedes usan las herramientas que tienen hasta ahora. Pueden usar un string, pueden usar un array, ¿sí? Un array, o pueden usar un string, lo pasan a un array de tipo chart y ahí lo comparan. Ustedes ven cómo hacen. La cuestión es que me tienen que dar como resultado la cantidad de letras que se repiten de la primera letra. Si tu texto empieza con E, que me diga cuántas veces hay E en todo el texto. Luego abajo, en otra impresión en pantalla, que me indique cuáles son las letras que no son iguales a E. Por ejemplo, la S, la J, la A, la F, la H. Bueno, que me muestre, no la cantidad, las letras. Bueno, espero que se haya entendido bien mis conceptos. También que se haya entendido mi ejercicio, porque a veces doy muchas vueltas
porque lo pienso así, aquí, ahora, al instante, y por ahí no lo planifico tanto. También leo el libro a medida que voy hablando y les voy explicando, y por ahí hay veces que doy vuelta porque yo no entiendo el concepto, ¿entiendes? Voy a procurar prepararme mejor para las próximas clases porque ahora se vienen cosas verdaderamente complicadas. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima.